Hola, muy buenas exóticos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Si estáis empezando en el mundo de las hormigas y queréis tener vuestra propia colonia, en este vídeo os voy a explicar de una manera fácil dónde encontrar vuestra hormiga reina y cómo empezar vuestro propio hormiguero. ¡Hasta ahora! Bueno, ya estamos por aquí. Deciros que hay varias maneras de empezar vuestra granja de hormigas. Una sería tener algún conocido que mantenga hormigas y os pueda ceder alguna de sus reinas. Otra de las formas sería yendo a una tienda especializada en hormigas. Como sabéis, muchas veces comprando vuestro hormiguero os regalan una reina para empezar el proyecto. Y por último, sería la más divertida, que sería ir nosotros mismos a la naturaleza o en la ciudad. Como sabéis, podéis encontrarla tanto en naturaleza como en ciudad, dependiendo de las especies, e ir a conseguir nuestras hormigas reina. Ahora os explicaré cómo. Un punto muy importante a la hora de ir a buscar nuestra reina es tener siempre claro que en ninguno de los casos cogeremos ya reinas y obreras establecidas en la naturaleza. La definición de hormiga reina sería así, a grosso modo, es la hormiga que es capaz de poner huevos. Para saber lo que es una hormiga reina, digamos que son las hormigas voladoras, pero dentro de las hormigas voladoras veréis machos y hembras, y para diferenciarlos, aquí os dejo un vídeo que he grabado. En este caso aquí estáis viendo la hembra, y aquí en este caso estáis viendo el macho. Como veis, la hembra es muchísimo más grande que el macho. Lo que es el abdomen o como se llama gaster, ¿vale? Es mucho más gordo, que sería la parte trasera. En cambio el macho, como veis, tiene la cabeza mucho más pequeña. Parece así, entre comillas, parece un mosquito, si lo veis. Y la hembra, como veis, es muchísimo más grande. Cuando las tenéis juntas es muy fácil de diferenciar. De todas maneras, cuanto que ves en la naturaleza un par de veces una reina, se diferencian perfectamente, aunque los dos tengan alas. En esta toma que estoy dejando, como veis, el macho es el que tiene las alas, y en este caso ya la hembra está sin alas. Era más que nada para que las vierais. Las hormigas voladoras o hormigas reina, como queréis llamarlas, suelen salir una vez en su vida, con lo que se llama el vuelo nupcial. Tanto los machos como las hembras en el vuelo nupcial, la única misión es reproducirse. La hembra pues vagará por el sitio, irá pegando pequeños vuelos, irá cambiando de zona, pero más que nada lo que irá reproduciéndose con diferentes machos. Cuando la hembra tenga suficientemente esperma en su cuerpo como para poder reproducirse, lo que hará será escarbar en una zona donde ella crea concreta y donde ella crea que debe de poner su hormiguero, se enterrará y ahí empezará a montar su colonia. La vida de una reina varía mucho dependiendo de la especie. Puede estar entre 3 años aproximadamente hasta más de 25 años. Como os digo, dependiendo de la especie, duran más o duran menos. Sí que es verdad que tienen vidas bastante longevas. Las hormigas machos que una vez pasado el vuelo nupcial, a los pocos días van muriendo, ya que la única meta que tenían ellos era reproducirse con la reina. Durante el vuelo nupcial es el momento idóneo para coger a nuestras reinas y hacer nuestros propios hormigueros. La mejor época sería en primavera, hasta metido bien octubre, serían las fechas idóneas para conseguir nuestras reinas. Y el día idóneo, digamos que sería un día después de que haya llovido y que no haya mucho viento. Ese sería el día perfecto para ir a buscar nuestras reinas. Decimos lo del tema de la lluvia del día anterior, porque ellas cuando son fecundadas, como hemos dicho, hacen un agujero, y siempre y cuando el día de anterior haya llovido, les es mucho más fácil hacer un agujero con la tierra húmeda. Cuando vayáis a buscarlas también, tener en cuenta que sería mejor coger las reinas que ya no tengan alas. Las reinas, cuando se quitan las alas, digamos, es cuando van a hacer el agujero. Quiere decir que ya han sido copuladas. Muchas veces esto no es una ley que sea 100% fiable, ya que hay reinas que durante toda su vida no pierden las alas. Pero sí que es verdad que si, como en estos casos, cuando vayáis veréis grandes cantidades de ellas, si podéis elegir las que no tengan alas, pues es un poquito más seguro de que vuestra reina esté fecundada.
Los vuelos de las hormigas se hacen durante todo el año, cualquier día, siempre y cuando los parámetros que hemos hablado antes es una guía para saber más o menos cuándo pueden haber vuelos, que ya hemos dicho, después de lluvias, días que no haga mucho viento. Luego, si queréis buscar una especie en concreto, hay calendarios de vuelos de hormigas y ya tendrías que buscar la especie y en el mes más o menos aproximado cuando hacen sus vuelos nupciales. Si es vuestra primera hormiga reina, os da igual el vuelo que sea, con tal de conseguir una, la especie, la verdad que cuando empiezas da bastante igual. Si buscáis una especie en concreto, tampoco la podéis a lo mejor encontrar en la ciudad. Estas, por ejemplo, que yo estoy grabando son cerca de mi casa y a lo mejor para encontrar una especie en concreto, a lo mejor tenemos que movernos hasta el campo donde ellas normalmente viven. Cuando las tengamos a nuestras reinas, habrá que ponerlas en un tubo de ensayo, separarlas con un algodón del agua. Esto ya lo explicaremos en otro vídeo. Aquí estáis viendo cómo se hace, pero si os gusta el tema ya haremos un vídeo, la siguiente parte, cómo mantener una reina y cómo alimentarla. A la hora de ir a buscarlas al campo, si os la encontráis así por casualidad, que salís por la calle y encontráis reinas, podéis guardarlas en un bote. Si por ejemplo vais ya con la decisión de ir a buscar reinas al campo o a la ciudad, si podéis llevarlos ya, por ejemplo, en este tubo de ensayo ya preparados y vais metiendo individualmente a cada reina, pensar que las reinas, si las ponéis juntas y si son de diferentes especies, seguramente que se ataquen y lo mejor sería tenerlas separadas. Bueno, hasta aquí el vídeo. Yo espero que haya sido de ayuda para la gente que está empezando en el mundo de las hormigas, que no saben cómo encontrar su primera reina. Yo creo que en el vídeo queda bastante claro cómo se debe hacer. Más o menos es una guía bastante completa. Luego seguiremos haciendo más guías. Si os interesa el tema, hacemos varios capítulos hasta que tengamos la puesta de huevos y todo, cómo tenemos que cuidarlos. Espero que os guste, sobre todo eso, si os gusta dejadme en comentarios que queréis que siga con este tema. Muchas veces empiezo temas y finalmente no sigo con vídeos porque no son pues a lo mejor del interés de vosotros y me gustaría que me lo dijerais abajo. Suscribiros si no lo estáis, un saludo, hasta luego, adiós.